Bueno, dando las buenas tardes a todos, vamos a comenzar a transitar la última parte de la unidad 4, donde les voy a dejar, que ya les fue enviado, el trabajo práctico para poder realizarlo y del cual Simón les va a estar explicando el día jueves o lo va a subir más tarde, un video explicándolo. Quería consultar si había alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto anteriormente o damos inicio a la nueva clase donde voy a sacar el video para que pueda fluir, digamos, sin microcortes. Pregunta, profe, Sí, ¿el práctico es entregable? el práctico sí es entregable. Es bastante sencillo, bastante práctico, pero es entregable. Bien. ¿Alguna otra duda? Y si no, ya comenzamos. Bueno, supongo que no hay ninguna duda. Bueno, lo que vamos a estar transitando en 2 semanas, Martina. Es cortito el práctico. Después, si quieren, le pegamos una miradita al final de la clase. Pero es cortito. Vamos a estar transitando el tema de los distintos tipos de mensajes sincrónicos, que es lo que nos quedaba por ver. Básicamente los constructores y secuenciales paralelos, donde, como ha sido a lo largo de esta teoría puntualmente, que es extensa en definiciones, etcétera, del cual les he ido o he intentado resumir lo que más se ha podido para facilitarles la tarea. Lo que habíamos visto anteriormente o como último ejercicio o como última parte práctica, hicimos la introducción de los mensajes sincrónicos en los lenguajes reales y vimos el log_CAM. Eh, Siguiendo, digamos, la misma temática, decimos que en programación concurrente, los constructores secuenciales y paralelos son dos tipos de constructores que se utilizan para crear procesos. Los constructores secuenciales crean un nuevo proceso que se ejecuta secuencialmente con el proceso que lo creó, y los constructores paralelos crean un nuevo proceso que se ejecuta en paralelo con el proceso que los creó. Esta pequeña, digamos, introducción hace referencia y nos va a marcar a lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta teoría, donde puntualmente vamos a hacer hincapié en el tema de proceso, en el tema de pasajes de mensajes, no solamente sincrónicos, los asincrónicos, y las distintas modalidades con algunos ejemplos en código Java y otro en código Python, donde vamos a poder apreciar eh, lo que justamente es la necesidad de poder ver a lo que vamos a apuntar, que básicamente tiene un puntapié en ver lo que es programación distribuida y programación paralela. Seguimos en esa misma línea donde para hacer la diferencia entre lo que hemos estado observando o mirando y trabajando es únicamente en programación concurrente. Ahora vamos a ir introduciéndonos para agregar este último campo, este último proceso, y bueno, y como tal voy a seguir con esta ponencia. Entonces, decimos básicamente que los constructores secuenciales son el tipo de constructor más común. Crea un nuevo proceso que se ejecuta secuencialmente con el proceso que lo creó. Esto significa que el nuevo proceso no comenzará a ejecutarse hasta que el proceso que lo creó termine de ejecutarse. Los constructores secuenciales se utilizan a menudo para crear procesos que realizan tareas que dependen del proceso que lo creó. Y como por ejemplo podemos ver que un proceso podría crear otro proceso para realizar una tarea que requiere acceso a datos que el proceso original tiene en su memoria. Y para verlo en una cuestión práctica, podemos ver que el código crea un proceso secuencial que imprime el número 10.
y el proceso secuencial no comenzará a ejecutarse hasta que el proceso original termine de ejecutarse. Eso sería la idea, digamos, de lo que afianzan los constructores secuenciales. Y los constructores en paralelo crean un nuevo proceso que se ejecuta en paralelo con el proceso que lo creó. Esto significa que el nuevo proceso comenzará a ejecutarse inmediatamente e independientemente de si el proceso que lo creó ha terminado de ejecutarse. Los constructores paralelos se utilizan a menudo para crear procesos que realizan tareas que no dependen del proceso que los creó. Por ejemplo, un proceso podría crear otro proceso para realizar una tarea que no requiere acceso a datos que el proceso original tiene en su memoria. Y un ejemplo, en este código, crea un proceso paralelo que imprime el número 10, como igual que en el caso anterior, y el proceso paralelo comenzará a ejecutarse inmediatamente, en forma independiente de si el proceso original ha terminado de ejecutarse o no. No, básicamente la misma idea de paralelismo, donde vamos a, digamos, una de las puntapié que se va a dar en un par de diapositivas, vamos a ir viendo y transitando que los procesos que, digamos, tanto los paralelos como los secuenciales tienen una vigencia importante para cuando trabajamos con el tema de la programación en sistemas operativos paralelos o distribuidos. Las ventajas de los constructores secuenciales y paralelos podemos mencionar, en primer lugar, los vectores secuenciales son fáciles de usar, garantizan que el proceso creado no comenzará a ejecutarse hasta que el proceso que lo creó termine de ejecutarse, y pueden provocar como desventaja un bloqueo si el proceso creado necesita acceder a datos que el proceso que lo creó tiene en su memoria, ¿no? Al tener que guardar y resguardar sus tiempos y los accesos para que, digamos, como región crítica, es el inconveniente que puede provocar es esto que hace referencia el bloqueo. Cuando hablamos de los paralelos, como ventajas permiten que los procesos se ejecuten simultáneamente y pueden mejorar el rendimiento de las aplicaciones. Como desventajas, pueden ser más difíciles de usar que los constructores secuenciales y puede provocar inconsistencia de datos si los procesos acceden a los mismos datos. Si efectivamente no se puede asegurar de una cierta independencia, entonces, como en todos los casos que involucra a lo que es paralelo, no se vería afectado. Las conclusiones sobre ambos, decimos que los constructores secuenciales y paralelos son dos herramientas útiles para la programación concurrente. Los constructores secuenciales son fáciles de usar y garantizan que el proceso creado no comenzará a ejecutarse hasta que el proceso que lo creó termine de ejecutarse. Los constructores paralelos permiten que los procesos se ejecuten simultáneamente, lo que puede mejorar el rendimiento de las aplicaciones. Esto es lo que explicaba recién. Ahora, cuando vemos no solamente los constructores secuenciales y paralelos, y teniendo en claro que podemos tener estas dos formas, nos preocupa o nos interesa saber cómo se lleva esa comunicación para que, como hace referencia acá, que tiene que terminar el proceso que lo invocó, entonces todo lo que tiene que ver con la parte de comunicación es lo que empezamos a ver y dice puntualmente que en programación concurrente, la comunicación y la sincronización son dos conceptos fundamentales que se utilizan para coordinar el comportamiento de los procesos que se ejecutan en paralelo. La comunicación es la forma en que los procesos intercambian datos entre sí y los procesos pueden comunicarse a través de varios mecanismos, como canales, memoria compartida o socket. Los canales son un medio de comunicación uni o bidireccional que permite a los procesos enviar y recibir datos entre sí. Más adelante vamos a hacer hincapié, digamos, en esto que se va a transformar en algo importante, que es el tema de lo que son los canales.
La memoria compartida es un área de memoria donde los procesos pueden acceder para intercambiar datos entre sí. Eso ya lo habíamos visto, sigue presente. Los sockets son un protocolo de comunicación que permite a los procesos comunicarse entre sí a través de una red. Cuando hablamos de comunicación, también tenemos que hacer referencia al tema de lo que es la sincronización, como es la que enunciábamos inicialmente. En lo que respecta a lo que es sincronización, decimos es que es la forma en que los procesos coordinan sus acciones. La sincronización es importante para evitar colisiones o inconsistencias de datos. Ya hemos visto, obviamente, mecanismos de sincronización como los semáforos, la barrera y los mútex, donde en el caso de los semáforos son una forma de sincronizar procesos paralelos que acceden a un recurso compartido. Las barreras son una forma de sincronizar los procesos paralelos que deben completar una tarea antes de continuar. Y los mutex son una forma de sincronizar los procesos paralelos que acceden a una región crítica. La importancia de la comunicación y la sincronización, por lo tanto, lo vemos en donde la comunicación y y la sincronización son obviamente esenciales para el correcto funcionamiento de aplicaciones concurrentes, también de aplicaciones que trabajan en paralelo, como así también las de distribuidas. La comunicación permite a los procesos intercambiar datos y coordinar sus acciones. La sincronización es importante, obviamente, para evitar colisiones o inconsistencia de datos. Eh, eh, por ejemplo, dos procesos que comparten un archivo, los dos procesos pueden comunicarse a través de un archivo para intercambiar datos, por ejemplo. Los dos procesos que acceden a un recurso compartido, entonces los dos procesos pueden utilizar un semáforo para sincronizarse y esto obviamente evitan que accedan al recurso compartido al mismo tiempo. eh, Dos procesos que deben completar una tarea antes de continuar, son básicamente donde dos procesos pueden utilizar una barrera para sincronizarse, para asegurarse de que ambos hayan completado la tarea antes de continuar. Eh, Nos toca hablar del tema de una vez viendo, haber visto, mencionado, digamos, el tema de lo que es la sincronización, vemos el tema del lenguaje, de un lenguaje de programación que se llama Linda, que forma parte del programa y que muestra, digamos, sobre el tema de trabajo en arquitecturas, digamos, como muestra acá, usando Mono y Linda para el tema de programación en paralelo. Y obviamente que influye para cuando los desarrollos se ejecutan en un equipo, este, y que obviamente aprovecha el tema de la programación concurrente. Entonces, la diapositiva dice que Linda es un lenguaje de programación concurrente que proporciona una forma de comunicación entre procesos. Utiliza el concepto de un espacio de nombres global en el que los procesos se pueden almacenar y recuperar datos. Las extensiones para el manejo de la programación en arquitecturas Modo y Linda se centran en proporcionar mecanismos para que los procesos puedan acceder a los recursos compartidos de forma segura y eficiente. Lo que vamos a ver, y voy a estar repitiendo mucho en muchas diapositivas, el concepto de hablar de forma segura y eficiente. Es algo que se hace mucho hincapié y donde no solamente en algún lenguaje, en alguna forma, se vuelve a reiterar la aplicación de tener esta consistencia de compartir en forma segura y eficiente. Cuando hablamos de los tipos de arquitectura, tenemos que mencionar las arquitecturas mono, donde los procesos se ejecutan en el mismo espacio de memoria, lo que plantea el riesgo de que los procesos accedan a los datos de otros procesos sin autorización.
Las extensiones para el manejo de esto en las arquitecturas mono proporcionan mecanismos para evitar este problema, como el caso de los semáforos, MUTEC y las barreras, ¿no? Los mismos, la misma idea de poder asegurar el acceso a una sección crítica se vuelve a repetir para este caso también. Cuando vemos de la arquitectura linda, decimos que los procesos se comunican a través de un espacio de nombres globales. Esto plantea el riesgo de que los procesos accedan a datos que no les corresponden, y las extensiones para el manejo de estas arquitecturas lindas proporcionan mecanismos para evitar este problema, y son los filtros y la cadena de bloqueo. Cuando hablamos de filtros, se utilizan para restringir los accesos, y cuando hablamos de cadena de bloqueo, se utilizan para evitar que los procesos accedan a los datos de otros procesos. Eh, si alguna vez han ejecutado en alguna materia un barrido de la memoria, muy probablemente se hayan dado cuenta de que le salta algún error, y este error que le salta obviamente obedece puntualmente a la protección a la que estoy haciendo referencia. Los ejemplos de extensiones para el manejo de lo que es este tipo de programación: decimos que un semáforo que se utiliza para controlar el acceso a la base de datos, podemos decir que se utiliza para evitar que dos procesos estén accediendo al mismo tiempo a esa base de datos. Un MUTEC que se utiliza para proteger el acceso a una sección crítica de código. O sea, dice que el MUTEC se utiliza para evitar que justamente dos procesos accedan a la misma sección de código al mismo tiempo. Y la de barrera se utiliza para asegurarse de que todos los procesos estén listos para acceder al recurso compartido antes de que se les permita hacerlo. Em, Cuando esto en lo que referencia en tanto las extensiones mono y linda, habíamos hablado del tema de lo que era filtro. Entonces, bajo esta temática, decimos que un filtro que se utiliza para restringir el acceso a los datos es donde se aplica la cuestión de filtro. El filtro se utiliza para evitar que los procesos accedan a datos que no les pertenecen. Una cadena de bloqueo que se utiliza para evitar que los procesos accedan a los datos de otros procesos se refiere a la cadena de bloqueo que se utiliza para evitar que un proceso acceda a los datos de otros procesos hasta que el primer proceso haya terminado de usarlos. Es decir, como conclusión podemos decir que las extensiones para el manejo de esta programación son una parte importante de todo el lenguaje de programación concurrente, y que las extensiones proporcionan mecanismos para que los procesos puedan acceder a los recursos compartidos en forma segura y eficiente. Otra vez volvemos a mencionar esta temática, donde obviamente para el programador, el desarrollador, le es transparente, en virtud de que la transparencia la está dando la invocación o la importación del paquete, que es cuando estamos desarrollando código, y es lo que se coloca al inicio de nuestro desarrollo. Las estructuras de datos que hacen referencia a lo que es linda, decimos que en programación concurrente las estructuras de datos distribuidas son estructuras de datos que se almacenan en diferentes procesos. Las estructuras de datos distribuidas se utilizan para compartir datos entre procesos que se ejecutan en diferentes máquinas. Y cuando hablamos de la ejecución en diferentes máquinas, hacemos alusión de que pueden estar en distintos lugares en forma geográfica, no necesariamente, digamos, dentro de una misma red LAN de un edificio. Y como recién mencionaba, que Linda es un lenguaje de programación concurrente que proporciona una forma de comunicación entre los procesos, y utiliza el concepto de un espacio de nombre global en que los procesos pueden almacenar y recuperar datos. Entonces, hasta ahora hemos estado hablando de las distintas estructuras, arquitecturas, dentro de las mismas hemos podido apreciar que podemos tener una, un
una generación de procesos que son en forma secuencial y en forma paralela. Vimos las ventajas y desventajas de cada uno, y los lenguajes específicos, como el caso de Linda, que lo que estamos viendo y priorizando es que una vez que tenemos la estructura, tenemos la modalidad que puede ser secuencial, paralelo, la forma en que se comunican los procesos. Bueno, siguiendo con el tema de lo que es Linda, decimos que proporciona una serie de estructuras de datos distribuidas, es decir, que si tenemos que trabajar en algún sistema que aplique la programación distribuida, hace referencia a hablar de tuples, arrays, set, back y secuencia. Los tuples son estructuras de datos simples que se pueden utilizar para almacenar datos. Los arrays son estructuras de datos que se pueden utilizar para almacenar colección de datos. Es decir, que dentro de un campo, de un arreglo, puede haber una tuple. El set son estructuras de datos que se pueden utilizar para almacenar una colección de datos únicos. Back, los backs son estructuras de datos que se pueden utilizar para almacenar una colección de datos que pueden tener duplicados. Y secuencias son estructuras de datos que se pueden utilizar para almacenar una colección de datos en un orden determinado. Y en el uso de las estructuras de Linda, decimos que las estructuras de datos este, podrían utilizarse para compartir datos entre procesos que se ejecutan en diferentes máquinas. Cuando hablamos del tema de compartir en diferentes máquinas, que es algo que vamos a ver, pero que sirve de referencia, la única forma de poder comunicarse es a través del paso de mensajes entre diferentes equipos. Por ejemplo, un proceso puede almacenar una colección de datos en un arreglo distribuido, esto hablando del tema de Linda, y otros procesos pueden acceder a los datos del arreglo distribuido para realizar tareas. Y si, teniendo en cuenta estas dos, bueno, los tres últimos eh, renglones, hace referencia o da una idea de impresión de poder aplicar lo de productor y consumidor. Las ventajas de las estructuras de datos distribuidas: tenemos eficiencia, facilidad de uso y flexibilidad. Eficiencia, pueden ser más eficientes que las estructuras de datos locales, ya que no requieren que los datos se copien entre procesos. En cada proceso tendrá su propio dato. Facilidad de uso. Las estructuras de datos distribuidas son fáciles de usar, ya que se basan en las mismas operaciones que las estructuras de datos locales. Y la flexibilidad: las estructuras de datos distribuidas son flexibles, ya que se pueden utilizar para almacenar una variedad de tipos de datos. Esto genera una cierta también desventaja que tiene que ver obviamente con la complejidad y el tema del rendimiento. ¿Por qué? Porque en lo que respecta a lo que es complejidad, las estructuras de datos distribuidas pueden ser complejas o mucho más complejas que las estructuras de datos locales, ya que pueden tener en cuenta la distribución de datos. Es decir, podemos tener un dato en un equipo, un dato en otro equipo, entonces por lo tanto da una complejidad. Y obviamente el tener que acceder a distintos equipos hace que la performance se degrade. Por eso que el rendimiento de las estructuras de datos distribuidas pueden verse afectados por la latencia de la red. Más que la velocidad de los equipos, obviamente está el tema de la latencia a la red. En conclusión, decimos que las estructuras de datos distribuidas son una herramienta útil para la programación concurrente. Las estructuras de datos distribuidas permiten a los procesos compartir entre sí de forma eficiente y flexible. Y obviamente que van a haber espacios de memoria que se compartan, que en lugar de, para evitar, digamos, tener una redundancia de datos, se utilice, por ejemplo, en el caso de un arreglo, directamente o una determinada variable, se utilice el pasaje de un mensaje donde en lugar de copiarse el arreglo, lo que se hace es, se pasa la dirección para poder trabajar.
Los conceptos de BAC de tarea, que sería básicamente conjunto de tarea, hace referencia a un enfoque justamente de lo que es la programación distribuida y paralela, en donde se tiene, como se ve en el dibujo, múltiples tareas independientes que deben ser ejecutadas por un conjunto de recursos computacionales, como por ejemplo un clúster de servidores o un grupo de computadoras, etcétera. El ejemplo más típico de lo que podemos ver o recordar es que, digamos, el ejemplo de el acceso a poder ver los vuelos en las compañías, digamos, si entramos a despegar.com, por ejemplo. Cada tarea en el conjunto se considera como una entidad independiente y no se espera que interactúe directamente con otras tareas. En este enfoque es útil cuando se busca aprovechar al máximo la capacidad de procesamiento distribuido y bueno, para realizar un conjunto de tareas sin depender de una secuencia específica de ejecución o de una coordinación compleja, obviamente, de las tareas. Las características de Bach Octave podemos mencionar la siguiente. Independencia de tareas. Cada tarea en el conjunto no depende de otras tareas y puede ejecutarse de manera autónoma. ¿Esto qué quiere decir? Que se requiere compartir datos o estado entre tareas, lo que simplifica obviamente la implementación y la escalabilidad. Tenemos también, como digamos, podemos ver no solamente en la definición, sino dar una idea con respecto a la imagen, el tema del paralelismo, donde dado que las tareas son independientes, se pueden ejecutar en paralelo en múltiples recursos computacionales, lo que acelera la finalización de todas las tareas en el conjunto. Tenemos también las tareas variadas. El conjunto de tareas puede contener una variedad de trabajo, desde cálculo simple hasta procesos más complejos. Esto permite aprovechar, digamos, eficazmente la capacidad de cómputo disponible para una variedad de propósitos. Y tenemos por último la asignación de tareas, donde el sistema de cómputo distribuido generalmente asigna en forma automática tareas a los recursos disponibles de acuerdo con una política de asignación, como por ejemplo una round robin, donde cada recurso toma una tarea en secuencia, o la asignación basada en la carga, donde los recursos más disponibles reciben las tareas. Básicamente, el detallar de estas características nos permite ver un código que, que está adaptado, digamos, con pseudocódigo, que no lo vamos a ejecutar, solamente se los muestro y les dejo, obviamente, un link para poder ampliar, digamos, el contenido de no solamente de este algoritmo, sino de los conceptos que fuimos enunciando. Bueno, el tema es, tenemos este pseudo algoritmo de back of task, o en qué, digamos, o el algoritmo propiamente, y para poder decir en qué se usa, mostramos esta diapositiva donde dice que tenemos una computación distribuida en clúster de servidores. Podemos tener la simulación de Monte Carlo en una investigación científica, y para entender lo que es la simulación de Monte Carlo, que es también conocido como el método Monte Carlo o simulación de probabilidad múltiple, en donde es una técnica de matemática que se utiliza para estimar los posibles resultados de un evento incierto. Digamos, casi se asemeja a lo que es inteligencia artificial, el propio concepto. Donde se aplica el método Monte Carlo sería eh, el tema de los análisis de riesgo cuantitativo, y también donde se asignan valores numéricos a los riesgos. Eh, Obviamente que esto tiene que ver con, por ejemplo, del área que me gusta, que es el tema del área de ciberseguridad,
En esto, asignarle valores numéricos a los riesgos nos puede determinar, digamos, la seguridad o no seguridad de un propio sistema. El espacio de tuplas e interacción entre procesos. Es algo de lo que es tuplas que mencionamos, hice mención hace rato, pero para explicar voy a hacer una pausa de unos 10 minutitos. Son las 15:46 y tomamos 10 minutitos y continuamos. ¿Le parece? Había, digamos, dejado para explicar lo que son el espacio de tuplas e interacción entre procesos, siempre pensando en el tema de lo que es la comunicación entre los mismos. Entonces, siguiendo esta misma línea, eh, menciono que el espacio de tuplas y la interacción entre procesos son conceptos que se utilizan, que facilitan la comunicación y la sincronización entre diferentes procesos o hilos de ejecución de un sistema concurrente. Recordando que podemos tener en forma paralela y en forma sincrónica. El espacio de tuplas es una estructura de datos que es compartida entre los procesos que se utilizan para comunicar información entre ellos. Es decir, que ese espacio, que es un espacio que puede estar protegido, se utiliza para que el proceso A pueda comunicarse con el proceso B y obviamente utiliza ese espacio de tuplas. Las tuplas son unidades de datos que pueden contener cualquier tipo de información como números, cadenas o estructuras complejas. Es decir, que una tupla podríamos pensar que es un registro que tiene muchos campos y el proceso X produce una tupla y lo guardará obviamente en un espacio de tuplas, que vendría a ser como si fuera un arreglo de tuplas, básicamente, ¿no? Ahí se transforma en una estructura compleja. La interacción entre procesos en programación concurrente se refiere a la forma en que los procesos comparten la información y colaboran entre sí para completar esa tarea. Existen diferentes mecanismos para la interacción entre los procesos, como el de canales, semáforo o mutex. Es decir, que si el proceso A utiliza la tupla para que se pueda comunicar en el proceso, con el proceso un X a un proceso J, entonces, digamos, los mecanismos que utilizan para esa interacción podrán ser los canales, los semáforos o los mutex. El espacio de tuplas es una abstracción utilizada en la programación concurrente y distribuida para compartir datos y comunicarse entre procesos o también hilos. Se basa en la idea de que los datos se almacenan en tuplas, colecciones de datos que pueden ser almacenadas, recuperadas y compartidas en un espacio de almacenamiento compartido llamado espacio de tuplas, ¿no? Espacio de tuplas sería un equivalente a un arreglo que tiene todos los mismos elementos y como dije recién, la tupla es un conjunto de información que puede ser un registro con muchos datos. Cada tupla se identifica mediante una clave o etiqueta única, que podría ser como el ID de los procesos, ¿no? Ese ID que lo identifica, acá podríamos estar hablando de que usa un mismo identificador para identificar la tupla. Los procesos pueden insertar, recuperar y eliminar tuplas del espacio de tuplas, lo que permite compartir información de manera eficiente y desacoplada. Es decir, que tenemos ese arreglo que es común para todos los procesos y utilizan este almacenamiento, digamos, intermedio, que le llama conjunto de tuplas y donde lo que pone en cada lugar es una tupla. Por lo tanto, puede insertar, puede recuperar información y también eliminar la tupla. La, digamos, la interacción entre los procesos, decimos que es un conjunto de espacio, mejor dicho, en un conjunto, el espacio de tuplas puede utilizarse como un mecanismo de interacción entre los procesos. Los procesos, como recién comentaba, podemos incorporar, borrar tuplas
para compartir información entre los procesos, es una de las técnicas que se utiliza, digamos, para poder mantener esta cuestión consistente de la información a la que hice referencia hace rato y de la cual comentaba que iba a estar comentando continuamente. La interacción entre los procesos obviamente se refiere a esto, como la forma que nos comunicamos. Los procesos pueden interactuar en diversas maneras, como compartir los datos, enviar los mensajes o señales utilizando estructuras de sincronización como semáforos o cerrojos. Y hablamos de esto porque obviamente podemos tener un espacio, que es el espacio de tuplas, que pueden estar a modo de consumidor y productor, produciendo, digamos, las tuplas. Y la interacción entre procesos es fundamental para lograr la concurrencia, la paralelización y la cooperación de sistemas concurrentes. Este, Básicamente, vemos acá cómo el proceso J coloca la tupla en el espacio de tuplas y el proceso W eh, saca, copia o elimina, digamos, del espacio de tupla. Este, a esto es lo que hemos estado haciendo referencia, que básicamente, digamos, de la forma que recién comentaba, desacoplada. Cuando hablamos de espacio de tupla y usar el lenguaje Linda, las operaciones que se tienen usando lindas con respecto al manejo de tuplas es estas primitivas que vemos, que son output de tupla, in de tupla, read de tupla, try input o try read, ¿no? Escribir una tupla en el espacio de tupla, leer una tupla del espacio de tupla, leer la tupla del espacio de tupla si existe, intentar leer una tupla del espacio de tupla e intentar leer una tupla del espacio de tupla. Básicamente, en un proceso, digamos, de implementación del espacio de tuplas, podemos ver, en este ejemplo, se muestran cómo dos procesos pueden interactuar entre sí, utilizando justamente un espacio de tuplas en Linda, y donde el proceso productor escribe una tupla en el espacio de tuplas y el proceso consumidor lee la tupla del espacio de tuplas. Acá básicamente se produce como salida el hola mundo. Los mecanismos de interacción entre los procesos, tenemos la clasificación de los que son por paso de mensajes o por mecanismo de memoria. Esto en la unidad anterior también habíamos hecho una alusión al respecto del mismo. Entonces, si tenemos que hablar de mecanismo de paso de mensajes como un mecanismo de interacción entre procesos, decimos que los mecanismos de paso de mensaje, los procesos intercambian información a través de los mensajes, ¿no? Los mensajes pueden ser de cualquier tamaño y contener cualquier tipo de información. Los mecanismos más comunes son los canales, las colas y los sockets. Mientras que cuando hablamos de memoria compartida, acá hablamos de variables compartidas, semáforos y mutex, ¿no? Son la diferencia, digamos, en la implementación de uno como el otro. La elección del mecanismo de interacción adecuado depende de la necesidad siempre del problema. En general, los mecanismos, el paso de mensaje, suelen ser más flexibles que los mecanismos de memoria compartida, pero también, obviamente, son más complejos. Y los mecanismos de memoria compartida, perdón, son más simples que los mecanismos de paso de mensaje, pero pueden ser menos seguros. Esto nos permite empezar a hablar de lo que es los procedimientos de llamado remoto o los REN, CEP, BOWS, que son los que se unifican.
Ambos conceptos también están relacionados con la comunicación entre procesos en sistemas distribuidos y concurrentes, donde ambos se utilizan para permitir que los procesos se comuniquen y cooperen, pero tienen enfoques apenas ligeramente distintos, tanto uno como otro. El de la llamada a un procedimiento remoto, RPC, es un mecanismo que permite a un proceso llamar, un segundito, por favor. Doctor, te llamo después, estoy dando clase. Dale. Entonces, eh, el RPC es un mecanismo que permite a un proceso llamar a un procedimiento que se ejecuta en otro proceso, como si el proceso fuera local. Entonces, tengo un proceso A, un proceso B, uno llama al otro, no importa dónde esté, y la apariencia es como que fuera local. Esto permite a los procesos comunicarse entre sí, obviamente de forma transparente, porque es como que están dentro del mismo equipo, sin tener que preocuparse de los detalles de comunicación subyacentes que pueden surgir. Estos RCP o Remote Procedure Call, se implementan típicamente utilizando las propias bibliotecas RPC, que proporcionan justamente las funciones que permiten enviar y recibir mensajes, y tiene obviamente bibliotecas que se encargan de empaquetar y desempaquetar, argumentando, digamos, o colocando los argumentos y los valores de retorno a los procedimientos remotos. Es decir, que todo el procedimiento que conocemos para invocar, por ejemplo, en el caso de un determinado subproceso, subprograma, cuando hacemos programación normal, acá está dado y garantizado, digamos, por el Remote Procedure Call. El término Rendsburg se refiere a un punto de encuentro. También se le denomina directamente encuentro, en lugar de la palabra que suena un poco más difícil, que es una sincronización, que es parecido, obviamente, da la intuición de ser como el de barrera, donde dos o más procesos se reúnen para compartir información o cooperar en una tarea. Como cuando se junta alguien y dice, reunámonos esta tarde en tal lugar y cuando nos reunamos vamos a compartir, pero necesitamos reunirnos primero. Los encuentros se implementan típicamente utilizando un mecanismo de comunicación basado en mensajes como el de RCP. Cuando un proceso desea realizar un encuentro con otro proceso, que puede ser bidireccional en este caso, envía un mensaje al otro proceso. El otro proceso se bloquea hasta que recibe el mensaje. Y cuando ambos procesos han recibido el mensaje, recién ahí proceden en la comunicación. A eso se llama con encuentro. La diferencia, en el RCP, el proceso que llama no bloquea hasta que el procedimiento remoto ha devuelto el resultado, mientras que en este de reunión, ambos procesos se bloquean hasta que ambos estén listos para continuar. Otra diferencia es que los RCP se utilizan típicamente para implementar la comunicación entre procesos de forma transparente, mientras que los de los encuentros se utilizan típicamente para implementar la comunicación entre procesos de forma segura y eficiente. Otra vez el mismo término. Ejemplos donde se aplica RCP: en sistemas operativos distribuidos, en sistemas de archivos distribuidos, en sistemas de base de datos distribuidas y en servicios web. Y el de encuentro, sistemas operativos también distribuidos, en sistemas de tiempo real, en sistemas de base de datos distribuidas y en los algoritmos de concurrencia. La sintaxis del RCP, si tuviéramos que desarrollar, es más o menos así. Esta sintaxis, como verán, invoca la función suma del procedimiento remoto que devuelve la suma de los dos argumentos. La función RPC suma
empaqueta los argumentos en un mensaje RPC y lo envía al proceso remoto. El proceso remoto desempaca los argumentos, ejecuta el procedimiento suma y empaqueta el resultado en un mensaje RCP. Y la función RPC suma recibe el mensaje RCP y devuelve el resultado. Bueno, básicamente de lo que hablaba hace rato, depende de la biblioteca utilizada, digamos, y todo lo que esta sintaxis, este procedimiento que fui describiendo, que lo voy a mostrar nuevamente, está garantizado por el funcionamiento mismo del Remote Procedure Call. La semántica es la siguiente. El proceso que llama al procedimiento remoto envía un mensaje RPC al proceso remoto. El proceso A, proceso B. El proceso A le envía un procedimiento, un mensaje al remoto. El proceso A al B le envía un mensaje. El proceso remoto, es decir, el proceso B, recibe el mensaje RCP, lo desempaqueta y toma los argumentos. El proceso remoto, el proceso B, ejecuta el procedimiento remoto, el proceso remoto empaqueta el resultado en el mensaje RPC y el proceso que llama recibe el mensaje RCP y devuelve el resultado. Básicamente, así se establece la comunicación. Esto en la sintaxis de los RCP. Y la sintaxis, ahora en los de encuentro, esta sintaxis inicia un encuentro mirando el código con un identificador de reunión específico. La función rcp.encontrarse devuelve un identificador de reunión que se utiliza para identificar el encuentro. La función rcp esperar bloquea hasta que se produce el encuentro. Eso es lo que hace. Y el procedimiento de cómo se lleva a cabo, es decir, la parte semántica de esto es lo siguiente. El proceso que inicia el encuentro envía un mensaje RCP al proceso con el que desea comunicarse, ¿no? Le avisa, che, quiero comunicarme con vos. El proceso con el que desea reunirse recibe el mensaje RCP y lo bloquea. Y el proceso que inició el encuentro se bloquea hasta que el otro proceso recibe el mensaje RCP. Y ambos procesos proceden con la comunicación. En este caso, como hemos visto en diapositivas anteriores, tenemos ventajas y desventajas de cada uno, tanto por el RCP como el de encuentro. En el de RCP tenemos transparencia y flexibilidad. En lo que es transparencia, los RCP se utilizan típicamente para implementar la comunicación entre procesos de forma transparente, sin tener que preocuparnos por los detalles subyacentes que pueden haber. Y tiene una flexibilidad que puede utilizar para llamar a procedimientos remotos de cualquier tipo. Súper transparente, súper piola para trabajar. Las desventajas del RCP es que tenemos complejidad y rendimiento. La complejidad, ¿por qué? Porque los RCP pueden ser complejos de implementar y de utilizar. Y en la cuestión de rendimiento, puede reducir el rendimiento de la aplicación, ya que requieren el envío y recepción de mensajes. Mientras que para el caso de los de encuentros, los RENT en DevBox, tenemos como ventaja la seguridad y la eficiencia. Lo que es seguridad es que los encuentros se utilizan típicamente para implementar la comunicación entre los procesos en forma segura, evitando la posibilidad de que un proceso se quede esperando a otro que nunca llegará, y la eficiencia en que los encuentros se utilizan típicamente para implementar la comunicación entre los procesos, obviamente de forma eficiente, evitando el bloqueo innecesario de los procesos. Y tiene como desventajas la inflexibilidad, es decir, que los encuentros se utilizan típicamente para implementar la comunicación entre los procesos de forma específica, ya que requieren que ambos procesos estén listos para comunicarse al mismo tiempo.
como conclusión de tanto del de RCP como el de invitado, vemos que ambos son mecanismos obviamente muy importantes para la comunicación entre los procesos en lo que es la programación concurrente. Y el RCP se utiliza típicamente para implementar la comunicación entre los procesos en forma transparente, mientras que el de encuentro se utiliza típicamente para implementar la comunicación entre procesos de forma segura y eficiente. El, el RCP es RMI, es decir, que significa un método de invocación remota, y básicamente el RMI permite que los objetos Java de una máquina virtual se invoquen desde otra máquina virtual, incluso si están en diferentes máquinas físicas. Es decir, que si ustedes instalan un RMI en un equipo, en una máquina virtual en un equipo, y tienen otro RMI instalado en otro equipo, va a permitir que se puedan comunicar ambas. El comunicarse inclusive en ambas máquinas físicas, estamos teniendo una especie de trabajo en forma paralela, y ese trabajo en forma paralela se puede ejecutar en cada equipo en forma concurrente, que es lo que hemos estado hablando. Es decir, que los pasos para implementar RPC utilizando el RMI en Java, ¿qué tenemos que hacer? Primero, definir la interfaz remota. Segundo, implementar la clase que contiene la lógica remota. Tercero, crear el servidor RMI. Y cuarto paso, crear el cliente RMI. Entonces, si tuviéramos que ejemplificarlo, lo vemos en el siguiente código. Dice, básicamente tenemos la interfaz suma, otra que se llama el servicio propiamente de suma, y el servidor RMI. Un segundito, que me esperen un segundito. Entonces, en el ejemplo, justamente en este ejemplo, vemos cómo se utiliza el RMI para crear un servidor que proporciona un servicio de suma. El servidor tiene un método remoto llamado suma que devuelve la suma de los dos números. Básicamente eso. O sea, entonces, este algoritmo que lo complementamos con este otro, que es el servicio, el cliente de servicio, explica cómo utilizar justamente el RMI para llamar al servicio de suma. El cliente obtiene una referencia al objeto remoto del servicio de suma y luego llama al método suma y obtiene como resultado la impresión de este resultado, digamos, del valor 30, sumar de 10 más 20. Especificando los pasos, vemos que el primer paso fue definir la interfaz remota, es decir, definir una interfaz que describa los métodos que deseamos llamar de forma remota, y esta interfaz debe extender a la interfaz de Java RMI.remote. Y cada método debe declarar la excepción Java RMI Remote Exception. El segundo paso es implementar la clase que contiene la lógica remota, y luego debemos crear la clase que implementa la interfaz remota y definir la lógica de los métodos. El tercer paso, que es la creación del servidor RMI, luego configuramos este servidor que publicará el objeto remoto y después crear el cliente para que pueda llamar a los métodos remotos. Eso básicamente es lo que se describe en el paso 1, la creación de la interfaz, como la que estamos viendo, donde tenemos la importación no solamente del RMI Remote, sino también del Remote Exception. En el paso 2, la lógica remota,
donde implementamos, digamos, la excepción pueden ver en public, my clase remota, row, remote exception, y el constructor, digamos, necesario que va a llevar el mismo. Vamos a hacer la creación del servidor RMI, donde justamente estamos invocando a registry local registry, bueno, la importación de registry y la clase servidor RMI, que es la que va a estar corriendo en un equipo. Y por último, el cliente que va a estar invocando, y obviamente en este ejemplo, que es un ejemplo simple de cómo implementar RCP utilizando RMI en Java, donde RMI proporciona una forma conveniente de realizar llamadas a métodos remotos en objetos y es obviamente ampliamente utilizado en aplicaciones y distribuciones distribuidas en el entorno Java. Es decir, que podemos crear una aplicación en un equipo, poner el cliente, el servidor RMI y en los clientes distintos podemos estar invocando, digamos, procesos de utilizando, digamos, esta misma técnica. Las ventajas de usar RMI es transparencia, flexibilidad, seguridad y eficiencia. Transparencia porque permite a los desarrolladores llamar a métodos remotos como si fueran métodos locales, es totalmente transparente, es indistinto, digamos. Flexibilidad, se puede utilizar para llamar a métodos remotos de cualquier tipo, da seguridad porque los mecanismos de seguridad para proteger los datos transmitidos entre procesos, y eficiencia para utilizar la implementación de aplicaciones de alto rendimiento. Hasta acá todo bárbaro. ¿Y cómo serían las desventajas? Es la complejidad, es decir, RMI puede ser complejo de implementar y utilizar, porque podemos tener el resultado inesperado, nos podemos confundir, etcétera. Y en el rendimiento puede reducir el rendimiento de la aplicación, ya que requiere el envío y recepción de mensajes en forma constantes. Esto, digamos, como conclusión o como y lenguaje que se utiliza, decimos que el RCP es un mecanismo importante para la comunicación entre procesos en programación concurrente. RMI es una API de RCP que se usa en Java y que ofrece una serie de ventajas, como la que hemos visto, y en otros lenguajes que también lo utilizan, que proporcionan API, en Java, Script, que es el Node JS, en Go, en C++, en Python y las librerías que utiliza. Entonces, esas son las características de poder implementar una aplicación en varios equipos, y que a través de este RMI nos va a permitir poder trabajar aprovechando las ventajas de los equipos remotos para ejecutar o llamar, invocar métodos como si fueran locales. Esta es la ventaja que tiene. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió lo que estoy explicando? Ahora tiene un toque más lindo porque tiene algo de código. Anudando la grabación, detengo el video. Bien, Evangelina. Bueno, ahora vamos a ver el tema de lo que es digamos, usando ADA, la sincronización que tenemos de cuando necesitamos tener esto que hablábamos hace rato de una reunión. Entonces decimos que ADA proporciona un mecanismo de sincronización llamado Renset Both para permitir que dos o más tareas se comuniquen entre sí en forma segura y eficiente. Bueno, se produce básicamente esto cuando dos tareas se sincronizan en un punto común. Las tareas pueden intercambiar información entre sí, y esperar a que la otra tarea complete una tarea antes de continuar. En este ejemplo que estamos viendo,
tenemos la tarea T1, realiza un rendezvous con la tarea T2. La tarea T1 se bloquea hasta que la tarea T2 también llega al mismo rendezvous, o punto de encuentro. Cuando ambas tareas llegan al mismo punto, entonces recién ahí pueden intercambiar información entre sí. Esto es básicamente lo que se muestra en este código. ¿Cuál es la semántica de esto? O sea, ¿cómo funciona? De la siguiente manera. La tarea que inicia el Renset envía un mensaje a la otra tarea. La otra tarea recibe el mensaje y bloquea. La tarea que inició el Renset bloquea hasta que la otra recibe el mensaje y ambas tareas proceden con la comunicación. Es decir, que básicamente cuando se envía la petición del emisor A al emisor B, el emisor B cuando lo recibe lo confirma, el emisor A también lo hizo, y cuando ambos están confirmados, entonces está establecido el canal de comunicación. Está confirmado y ahí es cuando se realiza o se procede a la comunicación. Si tuviéramos que implementarlo, esto sin explicar el lenguaje, obviamente, pero básicamente decimos que este es un ejemplo donde el semáforo se implementa como una tarea y la tarea tiene dos entradas, que son P y B. La entrada P bloquea la tarea que le llama hasta que el semáforo está desbloqueado. Y la entrada B desbloquea el semáforo. Básicamente es eso. eh, Solamente presentar cómo es el código y cómo realiza, digamos, el Renset en ADA. Las ventajas que tiene usando esto tiene obviamente lo que es la seguridad y la eficiencia. La seguridad porque utiliza típicamente para implementar la comunicación entre procesos en forma segura, evitando la posibilidad de que la tarea se quede esperando a la otra que nunca va a llegar. Y obviamente se establece la comunicación cuando ambos están en la modalidad Renset. La eficiencia se utiliza típicamente para implementar la comunicación entre procesos de forma eficiente, evitando el bloqueo innecesario de las tareas. Esto en cuanto a ventaja. Y en cuanto a la desventaja, como todas las cosas que dan una cierta seguridad de la eficiencia, termina siendo o termina dando una cierta complejidad. Y por eso que, como lo adelantaba, esta complejidad, porque es complejo de implementar y obviamente de utilizar. Además, la inflexibilidad para implementar la comunicación entre procesos de forma específica, ya que requieren que ambas tareas estén listas para comunicarse al mismo tiempo. Que esto más que nada determinaría una cuestión que tiene que ver con la performance, porque uno tiene que esperar al otro para recién comenzar, lo cual, digamos, podría degradar esa performance. Los lenguajes que se utilizan, podemos hablar de eh, eh, Java, cuando hablamos de Synchronizate, C++ de Mutex, en Go de Canal, o en JavaScript, Async y Await. Las conclusiones que podemos decir sobre este punto es que el Rendezvous es un mecanismo importante para la sincronización entre las tareas en la programación concurrente, porque sabemos que tienen que estar los dos comunicados, los dos bloqueados, y cuando estén OK, listos para comunicar, y obviamente se utiliza típicamente para implementar una comunicación entre tareas en forma segura y eficiente. Es decir, que cuando quiero hacer un desarrollo que tenga una comunicación, pero segura, que esté funcionando y funcione bien, tenemos que usar la semántica de este rendezu, donde en Java lo usamos a través de lo que estamos viendo.
Vamos a transitar el tema de lo que es MDP y los componentes de programa y comunicación y sincronización, donde básicamente MPD es el modelo de programación distribuida. Y para empezar a hablar del modelo de programación distribuida y después tocar el resto de los puntos, decimos que el modelo de programación distribuida se compone de los siguientes componentes, o está formada por los siguientes componentes: procesos, canales y variables compartidas. Los procesos, un proceso, un segundito, estoy grabando bien. Un proceso es una unidad de ejecución independiente que puede ejecutarse en un procesador. Eso está claro, se puede ejecutar en uno, digamos, en otro procesador, etc. Los canales, un canal es un medio de comunicación entre procesos. La variable compartida es una variable que puede ser accedida por varios procesos. Cuando hablamos de proceso, decimos que, como recién comentaba, es una unidad de ejecución independiente que puede ejecutarse en un único procesador, también se puede ejecutar en varios. Eh, los procesos en un programa MPD pueden ejecutarse en el mismo equipo o en equipos diferentes. Cuando hacemos referencia a lo que estaba comentando, el tema de canales, digo que el canal, más allá de que es un medio de comunicación entre los procesos, los canales se utilizan para intercambiar información entre los procesos. Eso también lo comenté en la diapositiva anterior en el otro contexto. Y lo que es la parte de variable compartida, se utilizan eh, también para acceder a información o a compartir información entre procesos. Son características que permite este modelo de programación distribuida, donde el tema de la comunicación y la sincronización, la vemos que la comunicación, ¿qué hace? Permite a los procesos intercambiar información. Y la sincronización permite al proceso coordinar sus acciones. Ejemplos, por ejemplo, de la comunicación eh, MPD, decimos que tenemos los canales se utilizan para intercambiar información entre procesos. Por ejemplo, un proceso puede utilizar un canal para enviar un mensaje a otro proceso. Variables compartidas. Las variables compartidas se utilizan para compartir información entre procesos, como por ejemplo, dos procesos pueden utilizar una variable compartida para contar el número de veces que se ha ejecutado un algoritmo. Cuando hablamos de sincronización en MDP, decimos tenemos los semáforos que se utilizan para controlar el acceso a un recurso compartido, como por ejemplo un semáforo se puede utilizar para evitar que dos procesos accedan a la misma base de datos al mismo tiempo. Y los mutex se utilizan para evitar que dos procesos accedan a la misma sección crítica al mismo tiempo. Y, por ejemplo, un mutex se puede utilizar para evitar que dos procesos modifiquen la misma variable al mismo tiempo. Como un ejemplo de MDP, podemos verlo en el siguiente código, eh, donde en este programa se crean dos procesos, el proceso 1 y el proceso 2. El proceso 1 envía el mensaje hola mundo, obviamente al canal, y el proceso 2 recibe el mensaje del canal y lo imprime por consola. Eso básicamente es lo que hace este pedazo de código. Bien, ejemplos de programas MDP. Un programa que utiliza canales para comunicar a dos robots que deben trabajar juntos para realizar una tarea, es un ejemplo. Un programa que utiliza variables compartidas para almacenar el estado de un juego multijugador. Un programa que utiliza semáforos para evitar que dos procesos accedan a la misma base de datos al mismo tiempo. Son ejemplos de esta programación. Como conclusión,
podemos decir que MDP es un modelo de programación que permite a los desarrolladores crear aplicaciones concurrentes que se ejecutan en varios equipos. MDP proporciona una serie de mecanismos para la comunicación y para la sincronización de procesos. Eso es básicamente, y creo que después, perfecto. Esto es una ampliación donde vemos lo que habla de lo que es RCP y las librerías para el manejo de MPI, pero lo vamos a ver en forma práctica a través de ejemplos que va a facilitar para poder introducir los conceptos que hemos visto.